Hola, los saluda Carlos Salazar de One Way Education. Estamos en otra clase donde vamos a hablar sobre la comparación cultural en el examen de AP Spanish Language and Culture. Nuestra idea principal es poder encontrar formas fáciles y sencillas para que tú como estudiante puedas sacar esta sección sencillamente y de una forma práctica y básica, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos. Lo primero, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es hacer una comparación donde hablemos por 2 minutos. Vamos a mantenerlo muy sencillo. Tenemos que hablar por 2 minutos donde comparemos nuestra comunidad con otra comunidad de habla hispana. Y voy a explicar qué es hispana más adelante para que no nos confundamos, pero el punto más importante es una comparación, chavos. Nada más tenemos que comparar algo. Vamos a mantenerlo sencillo. Entonces, si hablamos sobre esto, vamos a hablar sobre el tiempo. Tenemos 4 minutos para prepararnos, para escribir notas, hacer una tabla que les voy a enseñar y después 2 minutos para que dure la grabación. 2 minutos se pasan muy rápido cuando tenemos tranquilidad y no nos preocupamos por nada, que este es el punto importante, tranquilizarnos. Hablemos de estrategias entonces. Lo primero que vamos a hablar se llama autocorrección. Ahora, yo sé que la palabra autocorrección significa que vamos a regresar y nos vamos a corregir, pero quiero todavía utilizar esta palabra en este video. ¿Por qué? Porque quiero que se den cuenta que en otra sección hablamos que autocorrección es regresar, poner una rayita en el ensayo y nos autocorregimos, y eso es correcto porque a College Board le gusta. En la parte de hablar, autocorrección es simplemente entender que nos equivocamos, pero que no nos vamos a detener, vamos a seguir hablando. Entonces, por ejemplo, maestro, me quedo callado un momento, ¿qué hago? Simplemente nada, seguimos hablando. Eso es seguir, nos corregimos de manera que lo entendemos, pero seguimos adelante. Después, maestro, si decimos una palabra mal o equivocada, ¿qué hacemos? No pasa nada, nos vamos a relajar, vamos a respirar y seguimos hablando. No nos vamos a culpar por un error porque nos equivocamos todos, ¿verdad? Es normal. Pero maestro, nos dimos cuenta de un error. No pasa nada, seguimos hablando, no nos detenemos, entendemos, seguimos adelante y de esa forma nos autocorregimos, ¿de acuerdo? Que eso es muy, muy importante. Seguimos adelante. ¿Cuáles son los consejos claves? Número uno, tómalo con calma, no quiero que corras. Esto no es de llegar más rápido que los demás, es de hacerlo correctamente. No quiero que te termines toda tu información y ya no puedas hablar. No, tranquilo, te relajas. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Después, no entrelaces ideas, no intentes decir muchas cosas y no decir nada. Es el primer error que cometemos y no quiero que lo cometas tú. Después, toma apuntes. Vamos a ver una tabla en este momento y quiero que esa tabla la organices muy bien para que tengas tus apuntes. Después, son diferencias y similitudes, ¿de acuerdo? Estas similitudes lo que vamos a hacer es encontrar en qué se parecen las comunidades y en qué simplemente no se parecen. Es todo lo que es. Y al final, un país de habla hispana. ¿Brasil es un país de habla hispana? No. Brasil es un país latino, ¿de acuerdo? Porque habla portugués y viene de latín, pero no hablan español, no es un país hispano. Un país hispano es un país que hable español. Muy bien. Honduras, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Venezuela. Vamos a utilizar todos estos países que hablan español. Muy bien. Seguimos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? El pequeño ejemplo es este. Esta es la pregunta que aparece para mi comparación cultural. ¿Cómo es que los idiomas nos abren más puertas laborales y personales en nuestras comunidades? Entonces, el idioma, porque es importante un idioma, o 2 idiomas, o 3 idiomas, y cómo nos ayudan y nos dan oportunidades laborales y personales. Laborales, trabajo, personales, mi vida personal. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero que se den cuenta que es importante que creemos una tablita como esta, es de la que regularmente creamos, pero fíjense qué es lo que voy a hacer con la tabla ahora. Voy a hablar sobre Dallas, Texas y voy a hablar sobre México en general, porque México habla español, ¿verdad? En diferencias, quiero que hablemos sobre cómo lo hace un país, cómo lo hace otro, y después en similitudes, cómo es de que este mismo punto se parecen. Por ejemplo, el primero, las oportunidades de trabajo nos obligan a poder hablar más de un idioma. En Estados Unidos nos obligan que hablemos más de un idioma porque es necesario. Después, regularmente el español es el único idioma necesario en México, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya no se parecen mucho, pero en similitudes,
Los idiomas siempre serán un extra en todas las comunidades, entonces puedo decir que en similitudes, que para los dos países, los idiomas son muy importantes porque también hay muchas posibilidades para alguien que habla dos idiomas. Aunque en México no te obliguen a hablar inglés, es muy importante también porque hay oportunidades, ¿de acuerdo? Ya sí quiero que lo hagas. Diferencias, similitudes y lo hablamos tranquilamente, que eso es lo que estoy buscando, tranquilamente. No quiero que haya presión de ningún lado, quiero que lo hagamos tranquilamente, que eso es lo más importante de todo esto. Esta es nuestra meta, hacerlo tranquilamente, muy bien. Ahora, si voy a la siguiente, lo importante de esto es de que no le tengas miedo, es solo un micrófono, ¿de acuerdo? Y después, no te detengas cuando tengas errores, recuerda la autocorrección que es muy importante. Y al final, eres capaz, créetelo. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un pequeño ejemplo para que tú veas cómo lo voy a hacer yo. Mi idea con esto es hablar por 2 minutos completos, pero quiero hacerlos de una forma sencilla, donde te des cuenta que sí lo podemos hacer. Muy bien. Así es de que voy a comparar Dallas y voy a comparar México. Y voy a comenzar ahora. Muy bien. Entonces, de acuerdo con esto, yo vivo en la comunidad de Dallas, Texas. Y en esta comunidad lo que me gusta es de que las oportunidades de trabajo son muy grandes para los que hablan los idiomas. Me he dado cuenta en mi comunidad y en los trabajos que he visto con mis amigos que cuando hablas dos idiomas te ayuda mucho y inclusive es obligatorio porque quieren que hables dos idiomas. Por otro lado, regularmente el español en México, la comunidad que conozco también de habla hispana, es el idioma principal y no te obligan a que hables dos idiomas. Pero también puedo mencionar que una similitud muy importante es de que los dos países ven una gran ventaja a hablar diferentes idiomas. Por otro lado, poder conocer otra cultura por medio del idioma. En Dallas, Texas, nos ayuda mucho que los idiomas nos ayudan a conocer diferentes culturas, a conocer diferentes acciones, tradiciones, ¿de acuerdo? Por otro lado, creo que en México regularmente las culturas que los atraen perdón, son culturas de habla hispana porque se relacionan con ellas. Aunque el aprendizaje de las culturas puede ser en todos lados, lo vemos en todos lados. Entonces, nos ayuda mucho que hablemos diferentes idiomas y aprender diferentes culturas. Y creo que la cultura se aprende sin importar el idioma y esto se vive en las dos comunidades, que es Dallas y en México. Ahora, en Dallas también puedo mencionar que el idioma que regularmente se habla en casa es bilingüe, donde el estudiante habla dos idiomas con la familia. Y en México, regularmente es monolingüe, que nada más un idioma es el que habla. Se habla dentro de la casa, aunque no siempre es así. Pero lo importante es que ser bilingüe está creciendo en los dos países de México y Estados Unidos y esto nos ayuda muchísimo porque entendemos la importancia del idioma y nos damos cuenta que hablar diferentes idiomas siempre nos va a abrir oportunidades laborales y también personales. Y se terminaron los 2 minutos. Se dieron cuenta que aunque de repente me quería trabar, como quiera sigo adelante, no me detenía y seguía adelante. ¿Por qué? Porque lo que ya había mencionado, no le tengas miedo, es solo un micrófono y también no te detengas cuando tengas errores. Recuerda la autocorrección y eres capaz y créetelo. Keep it simple. Nos vemos en la siguiente. Saludos. La lección en línea, One Way Education, Carlos Salazar.